Una larga travesía hasta el agua. Capítulo 13. Sur de Sudán, 2009. Naya pensó que era curioso. Se necesitaba agua para encontrar agua. El agua debía fluir de manera constante en el pozo de perforación para que la perforadora se mantuviera funcionando. El grupo iba y venía en camión hasta el estanque varias veces por día. El agua del estanque era vertida en lo que parecía una bolsa de plástico gigante, una bolsa lo suficientemente grande como para llenar por completo la base del camión. En la bolsa apareció una filtración. La filtración tuvo que ser emparchada. En el parche apareció una filtración. El equipo le puso un parche al parche. Entonces apareció otra filtración en la bolsa. No se podía continuar con la perforación. El equipo de perforación se desanimó con las filtraciones. Querían dejar de trabajar, pero su jefe logró que continuaran. Todos los trabajadores tenían los mismos trajes azules. Sin embargo, Naya sabía cuál era el jefe. Era uno de los dos hombres que habían llegado primero al pueblo. El otro hombre parecía ser su asistente principal. El jefe alentaba a los trabajadores y reía y bromeaba con ellos. Si eso no funcionaba, les hablaba de manera directa e intentaba convencerlos. Si eso tampoco funcionaba, se enojaba. No se enojaba a menudo. Él seguía trabajando y también logrando que los otros siguieran trabajando. Emparcharon nuevamente la bolsa, continuó la perforación. Etiopía, Sudán, Kenia, 1991 a 1992. Cientos de personas bordeaban la orilla del río. Los soldados obligaban a algunos a tirarse al agua, empujándolos con la culata de sus rifles, disparando al aire. Otros, asustados por los soldados y las armas, saltaban al agua por su cuenta. De inmediato eran arrastrados por la poderosa corriente. Mientras Salva estaba agazapado en la orilla observando, un joven que estaba cerca de él saltó al agua. La corriente lo empujaba hacia abajo, pero a pesar de ello estaba logrando cruzar el río. En ese momento Salva vio el rápido movimiento de la cola de un cocodrilo que descendía al agua cerca del joven. Unos momentos después la cabeza del joven se sacudió de una manera extraña. Una vez, dos veces, tenía la boca abierta. Tal vez gritaba, pero Salva no podía oírlo por el ruido de la multitud y la lluvia. Un instante más tarde, el joven fue arrastrado hacia abajo. Una mancha roja tiñó el agua. La lluvia continuaba cayendo a raudales. Ahora, además, caían balas. Los soldados comenzaron a disparar al río, apuntando con sus armas a las personas que intentaban cruzar. ¿Por qué? ¿Por qué nos disparan? Salva no tuvo otra opción. Saltó al agua y comenzó a nadar. Un niño que estaba a su lado lo tomó del cuello y se aferró a él con fuerza. Salva se vio sumergido sin tener tiempo más que para tomar una bocanada de aire breve y débil. Salva luchaba, pateaba, arañaba. Se está aferrando a mí con demasiada fuerza. No puedo. Aire. No queda más aire. De pronto, el niño aflojó la presión y Salva se lanzó hacia arriba. Echó la cabeza hacia atrás y tomó una gran bocanada de aire. Por unos instantes no pudo hacer más que respirar agitado, ahogándose. Cuando se aclaró su visión, vio por qué se había soltado el niño. Estaba flotando cabeza abajo. Una corriente de sangre salía de un hueco de bala que tenía en la nuca. Aturdido, Salva comprendió que haberse visto obligado a sumergirse posiblemente le había salvado la vida. Pero no tenía tiempo para asombrarse. Más cocodrilos se lanzaban desde las orillas. La lluvia, la corriente enloquecida, las balas, los cocodrilos, la confusión de piernas y brazos, los gritos, la sangre. Tenía que cruzar de alguna manera. Salva nunca supo cuánto
tiempo estuvo en el agua. Parecieron horas, parecían años. Cuando por fin las puntas de sus pies tocaron el lodo, hizo más fuerza con sus extremidades para nadar por última vez. Se arrastró hasta la orilla y se desplomó. Se quedó allí en el lodo, tosiendo y luchando por respirar. Más adelante se enteraría de que aquel día habían muerto al menos 1000 personas al intentar cruzar el río. Habían muerto ahogados, fusiladas o atacadas por los cocodrilos. ¿Cómo podía ser que no fuera uno de esos 1000? ¿Por qué había sido uno de los afortunados? Reanudaron la marcha. Caminar, pero ¿hacia dónde? Nadie tenía certeza de nada. ¿A dónde debía ir Salva? ¿A su casa? No. Todavía hay guerra en todo Sudán. Tampoco a Etiopía. Los soldados nos dispararían. Kenia. Se supone que hay campamentos de refugiados en Kenia. Salva tomó una decisión. Caminaría hacia el sur, hacia Kenia. No sabía qué encontraría allí, pero parecía su mejor opción. Una multitud de niños lo siguió. Nadie hablaba sobre el tema, pero al fin del primer día, Salva se había convertido en el líder de un grupo de unos 1500 niños. Incluso había niños de 5 años. Esos pequeños le recordaban a Salva a su hermano Kuol. Entonces tuvo un pensamiento que lo asombró. Kuol ya no tiene esa edad, ahora es un adolescente. Salva cayó en la cuenta de que solo podía pensar en sus hermanos y hermanas tal como eran la última vez que los había visto, no en cómo serían ahora. Viajaba a través de una zona de Sudán que todavía estaba tomada por la guerra, las luchas y los bombardeos. Eran peores durante el día, por lo que Salva decidió que el grupo se ocultaría mientras estuviera el sol. Caminarían de noche. Pero en la oscuridad era difícil saber con certeza si iban en la dirección correcta. A veces los niños viajaban durante días y de pronto comprendían que habían hecho un gran círculo. Esto pasó tantas veces que Salva perdió la cuenta. Se encontraron con otros grupos de niños. Todos marchaban hacia el sur. Cada grupo traía historias de peligros tremendos. Niños que habían sido lastimados o asesinados por balas o bombas, atacados por animales salvajes o abandonados porque eran muy débiles o porque estaban muy enfermos para caminar y continuar la marcha. Cuando Salva escuchaba las historias, pensaba en Mariel. Sintió que su convicción interior crecía, igual que había ocurrido en los días luego de la muerte del tío. Me encargaré de que lleguemos seguros a Kenia, pensó, no importa cuán difícil sea. Organizó el grupo dando a cada cual un trabajo, buscar comida, juntar leña, hacer guardia mientras el grupo dormía. Toda el agua y la comida que encontraran eran compartidas por todos en partes iguales. Cuando los niños más pequeños estaban muy cansados de caminar, los niños más grandes se turnaban para llevarlos en la espalda. A veces algunos de los niños no querían hacer su trabajo. Salva les hablaba, los alentaba, los convencía y los persuadía. Cada tanto era necesario hablarles con dureza o incluso gritar, pero intentaba no hacerlo muy a menudo. Era como si la familia de Salva lo estuviera ayudando. A pesar de que no estar ahí, él recordaba cómo había cuidado a su pequeño hermano Kuol, pero también sabía lo que era tener que escuchar a los mayores, a Rick y Ring. También recordaba la calidez de sus hermanas, la fuerza de su padre, el afecto de su madre. En especial recordaba cómo el tío lo había alentado en el desierto. Paso a paso, vive el presente, solo hoy que poder superar este día. Salva se decía esto a diario, también se los decía a los niños del grupo. Y así paso a paso el grupo llegó a Kenia. Más de 1200 niños llegaron a salvo. Les llevó 1 año y medio.